¿Cómo te atreves a servir vino barato en mi mesa de Navidad? Mi suegra Victoria me miró con desprecio mientras sostenía la copa de vino que acababa de servir. Toda la familia guardó silencio, esperando mi respuesta. Me llamo Elena, tengo 32 años y trabajo como gerente de una pequeña librería. He estado casada con su hijo Thomas durante 5 años, y desde el primer día, Victoria ha dejado claro que no me considera digna de su familia. Lo siento, Victoria, pero... Intenté explicar. Señora Morrison, para ti, me interrumpió bruscamente. Después de 5 años, sigues sin entender tu lugar en esta familia. Mi esposo Thomas se removió incómodo en su asiento pero permaneció en silencio. Su hermana Camila sonrió con malicia mientras sostenía su propia copa de vino. Mamá tiene razón, intervino Camila. Es vergonzoso. ¿Sabes cuánto cuesta una botella del vino que solemos beber en Navidad? Probablemente más que tu salario mensual. Respiré profundo. La mansión Morrison era imponente, con sus columnas de mármol y candelabros de cristal. Victoria, una viuda millonaria, nunca me permitía olvidar la diferencia entre nuestros orígenes. El vino lo elegí yo, madre, Thomas finalmente habló. Elena no tiene nada que ver. Victoria dirigió su mirada fulminante hacia su hijo. Por supuesto que fue ella. Desde que se casó contigo, todo ha ido cuesta abajo. ¿Recuerdas las fiestas antes de que ella llegara? Sí, Thomas, añadió Camila. ¿Recuerdas cuando salías con Isabella? Ella sí sabía de vinos. Isabella. La exnovia de Thomas, hija de un banquero importante. El partido perfecto según Victoria. Ya basta, dije, poniéndome de pie. He tolerado sus insultos durante 5 años, pero... ¿Tolerado? Victoria se rió con frialdad. Querida, tú eres quien debe estar agradecida. ¿Crees que no sé que vienes de una familia de clase media? Tu padre, un simple profesor de secundaria. Mi padre es un hombre honesto y trabajador, respondí, sintiendo como las lágrimas amenazaban con salir. Suficiente. Victoria golpeó la mesa con su mano. Thomas, es hora de que abras los ojos. Esta mujer nunca será parte de nuestra familia. Mírate. Desde que te casaste con ella, rechazaste unirte al negocio familiar. ¿Para qué? Para abrir una pequeña consultoría. Madre, por favor. Thomas intentó calmar la situación. No, Thomas. Es Navidad, y quiero dar un anuncio. Victoria se puso de pie, sosteniendo su copa. He decidido modificar mi testamento. Camila será la única heredera de Morrison Enterprises. El silencio que siguió fue ensordecedor. Thomas palideció. Pero madre, la empresa. Papá siempre quiso que fuera compartida. Tu padre no está aquí, Victoria cortó secamente. Y mientras sigas casado con ella, no confío en que puedas manejar el legado familiar. Camila no podía ocultar su sonrisa de triunfo. Es lo mejor, hermano. Tú elegiste amor sobre familia. No pude más. Me levanté de la mesa y salí al jardín. Necesitaba aire. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras escuchaba la voz de Victoria desde el comedor. Típico. Huir cuando las cosas se ponen difíciles. Thomas me siguió después de unos minutos. Elena, lo siento. ¿Lo sientes? Me volví hacia él. 5 años, Thomas. 5 años de insultos, humillaciones, y tú siempre te quedas callado. Es complicado. No, no lo es. Tu madre acaba de desheredarte por mi culpa, y todo lo que puedes decir es, ¿lo siento? Antes de que pudiera responder, Camila salió al jardín. Mamá dice que si no vuelven a la mesa, tomará esto como una confirmación de su decisión sobre el testamento. Thomas me miró suplicante. Sabía lo que significaba la empresa para él, el legado de su padre. Ve tú, le dije. Yo me voy a casa. Elena. No. Mi voz se quebró. Ya no puedo más, Thomas. No puedo seguir siendo el chivo expiatorio de tu familia. Necesito tiempo para pensar. Llamé un taxi y me fui, dejando a Thomas en el jardín. Mientras el auto se alejaba de la mansión Morrison, no podía imaginar que 2 meses después, todo cambiaría dramáticamente. 2 meses después de aquella desastrosa cena de Navidad, recibí una llamada que lo cambiaría todo. ¿Señora Elena Morrison? Soy el doctor Harrison del Hospital Central.
Lamento informarle que su suegra, la señora Victoria Morrison, ha sufrido un ataque cardíaco. Mi mente se congeló por un momento. Durante las últimas semanas, apenas había tenido contacto con la familia Morrison. Thomas y yo seguíamos viviendo juntos, pero la tensión era palpable. Está bien. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Lo siento, señora Morrison. Su suegra falleció hace una hora. Me senté lentamente en el sofá, procesando la noticia. A pesar de todo lo ocurrido, sentí una punzada de tristeza. Llamé inmediatamente a Thomas, quien ya estaba en camino al hospital. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. La mansión Morrison se llenó de personas importantes de la ciudad, todos vestidos de negro, compartiendo historias sobre la gran Victoria Morrison. Camila se aseguró de tomar el centro del escenario, actuando como la heredera en duelo. Es tan difícil, la escuché decir a unos invitados. Pero mamá me preparó para este momento. Sabía que yo era la única capaz de mantener el legado Morrison. Thomas se mantuvo distante, bebiendo más de lo habitual. Una noche, después del velorio, lo encontré en su antiguo estudio. ¿Sabes? Papá solía sentarme aquí, señaló el escritorio de caoba. Me explicaba cómo funcionaba cada parte del negocio. Algún día, hijo, todo esto será tuyo y de tu hermana, decía. Thomas. No, Elena. No necesito tu lástima. Tal vez madre tenía razón. Tal vez no soy lo suficientemente Morrison. Antes de que pudiera responder, Marta, el ama de llaves que había trabajado para los Morrison durante 30 años, entró apresuradamente. Señor Thomas, señora Elena, el abogado de la señora Victoria está aquí. Solicita una reunión urgente con toda la familia. En el salón principal, el abogado, un hombre mayor llamado Mr. Phillips, nos esperaba con un maletín. Camila ya estaba allí, junto con su esposo Richard. Bien, ya que están todos presentes, comenzó Mr. Phillips, debo informarles que la señora Victoria modificó su testamento una semana antes de su fallecimiento. Camila se enderezó en su asiento, sonriendo confiadamente. Sí, lo sabemos. En Navidad anunció que yo heredaría todo. Mr. Phillips se aclaró la garganta. En realidad, señorita Camila, ese no es el testamento final. El color abandonó el rostro de Camila. ¿Qué? La señora Victoria vino a mi oficina hace exactamente una semana, continuó el abogado, sacando un sobresellado. Me entregó esto, con instrucciones específicas de abrirlo solo después de su muerte, en presencia de todos ustedes. Thomas se inclinó hacia adelante, mientras Camila agarraba nerviosamente su collar de perlas. También me entregó esto. Mr. Phillips sacó un DVD. Solicitó que se reprodujera antes de leer el testamento. Marta trajo rápidamente un reproductor de DVD. La imagen de Victoria Morrison apareció en la pantalla, sentada en su estudio. Si están viendo esto, significa que he fallecido, comenzó Victoria. Se veía más pálida que en Navidad, pero su postura seguía siendo regia. Y también significa que he cometido un terrible error que necesito corregir. Todos en la sala contuvimos la respiración. Elena, la voz de Victoria me sobresaltó. Sé que probablemente me odias, y tienes todo el derecho. Pero hay algo que necesitas saber. La grabación continuaba, pero Camila se levantó abruptamente. Esto es ridículo. Debe ser una falsificación. Le aseguro, señorita Camila, intervino Mr. Phillips, que este documento y video son completamente legales y verificados. No. Camila gritó. Mamá me prometió todo. Elena ni siquiera es una verdadera Morrison. Camila, por favor siéntate. Thomas habló con una autoridad que no le había escuchado en años. Quiero escuchar lo que madre tiene que decir. La imagen de Victoria en la pantalla tomó un respiro profundo antes de continuar. Elena, hace una semana, Marta me mostró algo que cambió todo. ¿Recuerdas la Navidad de 2019, cuando desaparecieron los documentos del proyecto Morrison AIDS? Mi mente viajó a ese momento. Victoria me había acusado de robar y vender información confidencial a la competencia. Fue uno de los peores momentos de mi vida. Camila, Victoria se dirigió a su hija en el video. Marta encontró los documentos en tu antiguo escritorio, junto con emails que enviaste a Stellar Properties. ¿Vendiste información confidencial de la empresa y culpaste a Elena?
Camila se puso pálida. Richard, su esposo, la miró con incredulidad. No solo eso, continuó Victoria. Marta también encontró todas las cartas que Thomas me enviaba durante años, cartas que Elena supuestamente había interceptado y destruido. Thomas se giró hacia su hermana, quien ahora temblaba visiblemente. Camila interceptó toda la correspondencia, Victoria suspiró. Me hizo creer que Elena estaba destruyendo nuestra relación familiar. Y yo, tonta de mí, le creí. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas mientras los recuerdos de años de acusaciones y humillaciones inundaban mi mente. Elena, la voz de Victoria se quebró ligeramente. No espero tu perdón. Mi orgullo y prejuicios me cegaron. Pero quiero que sepas que en esta última semana, investigué todo. Descubrí cómo has estado donando parte de tu salario a organizaciones benéficas, cómo ayudaste a Marta cuando su hijo estuvo enfermo, cómo has estado apoyando silenciosamente a Thomas en su consultoría. Camila se levantó nuevamente. Esto es absurdo. Mamá estaba senil cuando grabó esto. Señorita Camila, Mr. Phillips intervino. Tengo documentación médica que certifica que su madre estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Thomas, Victoria continuó en el video, tu padre estaría orgulloso de ti. No por seguir en la empresa familiar, sino por tener el coraje de construir algo propio, junto a una mujer que verdaderamente te ama. El video terminó, y Mr. Phillips procedió a abrir el sobre. El testamento final establece lo siguiente: Morrison Enterprises será dividida en 3 partes. Un 40% para Thomas Morrison, un 40% para Elena Morrison, y un 20% para una fundación benéfica que será administrada por ambos. ¿Qué? Camila gritó. ¿Y yo qué? Señorita Camila, Mr. Phillips continuó, en vista de la evidencia de su participación en espionaje corporativo, la señora Victoria estableció que usted recibirá una pensión mensual modesta, condicionada a que tome terapia y demuestre cambios en su comportamiento. Camila se derrumbó en su silla, mientras Richard se alejaba lentamente de ella. Hay más, añadió Mr. Phillips. La mansión Morrison será convertida en un centro cultural, supervisado por Elena, dado su experiencia en el mundo literario. Thomas tomó mi mano y la apretó fuertemente. Esto es tu culpa. Camila se abalanzó hacia mí, pero Thomas se interpuso. Suficiente, Camila. Has causado suficiente daño. Marta, quien había estado observando silenciosamente, se acercó a mí. Señora Elena, la señora Victoria dejó esto para usted. Me entregó una carta sellada. La abrí con manos temblorosas. Querida Elena, cuando leas esto, ya no estaré aquí. Lamento profundamente todo el dolor que te causé. En esta última semana, he visto quién eres realmente, y me avergüenzo de no haberlo visto antes. Cuida de Thomas, cuida de nuestro legado, pero sobre todo, hazlo a tu manera. Tú eres el tipo de Morrison que esta familia necesitaba. Con arrepentimiento y esperanza, Victoria. 3 meses han pasado desde entonces. El Centro Cultural Morrison es ahora un espacio vibrante donde niños de todas las clases sociales pueden acceder a libros y educación. Thomas y yo trabajamos juntos, combinando su experiencia en negocios con mi amor por la cultura. Camila está en terapia, y aunque el camino será largo, hay señales de que está reflexionando sobre sus acciones. En cuanto a mí, cada vez que camino por los pasillos de la mansión Morrison, ahora llenos de risas de niños y el susurro de páginas siendo hojeadas, siento que Victoria estaría orgullosa. No por el apellido Morrison, sino por lo que representa, la capacidad de reconocer errores, cambiar y crear algo hermoso a partir de ello.